Saludos desde Sucre, Bolivia. Vamos a continuar con los temas de gastroenterología. Hablamos hoy de la diarrea crónica. Cualquier diarrea que persiste durante semanas o meses, tanto si es constante como intermitente, requiere un estudio. Se denomina diarrea crónica a aquella que tiene una duración de más de 30 días, entre 2 a 4 semanas. La epidemiología de la diarrea aguda, a pesar de los escasos datos disponibles, se estima una prevalencia de 4 a 5% en el mundo occidental. La clasificación patogénica de la diarrea crónica nos permite establecer 5 tipos de mecanismos: mecanismo inflamatorio, osmótico, secretor, alteración en la motilidad y de origen fáctico. Clínicamente se diferencian: la diarrea inflamatoria presenta fiebre, dolor abdominal, sangre y o leucocitos en heces. Las patologías más frecuentes: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, infecciones asociadas a VIH. La diarrea osmótica tiene una mejoría con el ayuno, puede presentar esteatorrea, pérdida de peso y déficits nutricionales por mala absorción. Se presentan en cuadros de insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, déficit de lactasa, síndrome de intestino corto. La diarrea secretora presenta diarreas acuosas, persiste con el ayuno, con grados moderados a severos de deshidratación con efectos sistémicos hormonales. Se presentan en síndrome carcinoide, adenoma pancreático, carcinoma medular de tiroides, adenoma velloso del recto. Alteraciones en la motilidad como causa de diarrea crónica. El paciente presenta ciclos de diarrea y estreñimiento. El ejemplo más clásico: el intestino irritable o la impactación fecal. O también puede presentar síntomas neurológicos en enfermedades neurológicas como causales. El mecanismo fáctico generalmente aparece en mujeres, son diarreas acuosas con hipocalemia, debilidad y edema. Se observa en pacientes que abusan de laxantes. Según la clínica, la patogenia de la diarrea crónica se puede clasificar en orgánica o funcional. Se denomina diarrea orgánica cuando tiene un comienzo brusco, duración menor a 3 meses, continua con episodios nocturnos, peso de las heces mayor a 200 miligramos, puede acompañarse de anemia y sangre oculta en heces positivo. Una diarrea funcional tiene un comienzo gradual, con duración mayor a 6 meses, es intermitente con peso de heces menor a 200 miligramos y el laboratorio se presenta normal. Otra clasificación por el sitio, lugar de afectación, se clasifica en diarrea alta, presenta dolor periumbilical, no presenta pujo ni tenesmo, las deposiciones son menores a 4 por día, pero presentan un gran volumen. En cambio, la diarrea baja presenta un dolor a nivel del hipogastrio. Presenta el paciente pujo, tenesmo, deposiciones mayores a 6 por día, el volumen es escaso, se acompaña de la presencia de sangre, moco o pus. Principales causas de diarrea crónica. La lista es larga. Tenemos a la enfermedad inflamatoria intestinal, la isquemia intestinal, intolerancia a la lactosa o a la fructosa, enteritis o colitis por radiación, síndromes de mala absorción, abuso de fármacos o alcohol, el linfoma intestinal, cáncer de colon, impactación fecal, cirugías previas con resecciones del estómago o del intestino, diarreas infecciosas por bacterias, parásitos, virus, hongos, alergias alimentarias, síndrome de intestino irritable, entre otras. La valoración clínica de un paciente con diarrea crónica debe realizarse a través de una anamnesis detallada, consultando sobre la forma de comienzo, la duración, la severidad de los síntomas, la relación con la dieta, qué alimentos provocan la aparición de estos síntomas,
¿Qué características macroscópicas tienen las heces fecales? Son líquidas, contienen restos de alimentos, hay sangre, hay pus. Se acompaña de dolor abdominal. ¿Qué alteración del ritmo intestinal? ¿Cuál es la frecuencia y el volumen de presentación? Además, fenómenos acompañantes de enfermedades sistémicas, como intolerancia al calor o presencia de eritema nodoso. La exploración física en la diarrea crónica es útil la realización del tacto rectal para descartar la presión de lesiones intraluminales, como el cáncer de recto o la presencia de impactación fecal. Además, debemos hacer la valoración de los signos vitales para descartar compromiso sistémico. La valoración laboratorial, si bien no hay un esquema único de estudio, se sugiere exámenes básicos como la solicitud de un hemograma, determinación de la BSG, proteína C reactiva, determinación de albúmina, colesterol, electrolitos, pruebas de hormonas tiroideas, determinación de posible infección por VIH, coproparasitológico seriado, coprocultivo, examen de heces directas, nos van a ayudar en la determinación etiológica de la diarrea crónica. Si el origen es probablemente orgánico, es necesario pensar en enfermedades sistémicas que puedan manifestarse como diarrea crónica y dirigir el estudio base a esta patología. El examen de heces debe ir precedido por una recogida adecuada de las heces fecales y debe constar de un estudio de leucocitos en heces. Si se ven leucocitos, indica proceso inflamatorio, colitis asociada a antibióticos, tuberculosis intestinal, entre otras. Nunca se ven leucocitos en procesos como colon irritable o abuso de laxantes. Determinar la presencia o no de sangre en heces. Grasas en heces, cantidad superior a 6 gramos, indican esteatorrea. Alcalinización de las heces si se sospecha de la ingesta de laxantes. Si no se llega al diagnóstico, debemos realizar un tratamiento empírico en base a rehidratación oral que contenga electrolitos, además de zinc y glucosa. Antibióticos solo están indicados en pacientes hospitalizados, en casos de diarrea del viajero persistente, infección por giardia, sobrecrecimiento bacteriano. El uso de los antidiarreicos como la loperamida está indicada en la diarrea secretoria no inflamatoria, 4 miligramos al inicio y luego se sugiere 2 miligramos después de cada deposición líquida. El rol de los probióticos no está bien conocido, pero pueden disminuir la frecuencia de la presentación de diarrea. La colestiramina puede utilizarse en 4 gramos hasta 4 veces por día en casos de la llamada diarrea colerética, producida por aumento de la concentración de ácidos biliares en la materia fecal, la llamada también diarrea biliar. No se debe aplicar colestiramina en pacientes embarazadas ni durante la lactancia. La utilización de enzimas pancreáticas, individualizada en cada paciente si es que éste presenta insuficiencia pancreática. Dieta deslactosada y libre de gluten en aquellos que tienen intolerancia a estos productos. Si no se llegó al diagnóstico, vamos a proseguir y derivar al especialista cuando la diarrea presente sangre y los cultivos sean negativos, la diarrea sea persistente con el ayuno, presencia de esteatorrea, sospecha de síndrome de intestino irritable, falla de respuesta al tratamiento antidiarreico o pacientes inmunodeprimidos. Evaluación escalonada de la diarrea crónica en el paciente ambulatorio. Sugerimos esta secuencia del manejo haciendo en fases, sobre todo en pacientes ambulatorios que pueden ser atendidos en
la consulta de medicina general. El primer escalón sugiere un estudio de heces para la determinación de leucocitos, parásitos en 3 muestras, determinaciones de tiroxina, Clostridium difficile, el peso y la grasa es importante en la valoración de las heces fecales. Estudios de analítica sanguínea, hemograma, BSG, determinación de hormonas tiroideas, otras determinaciones específicas si la diarrea es mayor a 1 litro por día, como determinación de calcitonina, histamina, etc. Estudios radiológicos, una placa simple de abdomen para determinar la presencia de calcificaciones pancreáticas. Estudios varitados de todo el tracto gastrointestinal ante la sospecha sobre todo de lesiones tumorales. Estudios endoscópicos como la sigmoidoscopía con biopsia de la mucosa colónica para determinar la presencia de una colitis ulcerosa o también la infiltración infecciosa de amebiasis. Otras determinaciones pueden ser del 5-hidroxiindol acético. En un segundo escalón, si no hay diagnóstico con el anterior, se sugiere un estudio de heces con investigación de giardia a través de pruebas de ELISA, evaluación de abuso de laxantes mediante determinación de sodio, potasio, ensayos de alcalinización, estudios radiológicos como las tomografías o estudios endoscópicos completos, colonoscopía, ileoscopía con biopsia, endoscopía alta incluyendo biopsia del intestino delgado. Si el paciente llega a ser hospitalizado, el primer día se hará la revisión de los resultados de la evaluación ambulatoria anterior, del primer y del segundo escalón. Entre los días 2 y 4 instaurar una dieta absoluta con hidratación parenteral durante 72 horas. Si la diarrea se detiene completamente en 24 horas, no es necesario continuar la dieta. Y debemos monitorizar el peso diario de las heces hasta el 4.º día. Por último, si es que el cuadro no mejora, entre los días 5 y 8 instaurar una dieta que contenga 75 a 100 gramos de grasa en 24 horas. Y se debe también monitorizar el peso de las heces y su contenido en grasa durante los días 6, 7 y 8.